Noticias urgentes y escandalosas sobre la charla de Donald Trump con Vladimir Zelensky y líderes europeos en París el 4 de septiembre. Ese día en París hubo una reunión de la coalición de los dispuestos para discutir garantías de seguridad. Y entonces Trump se comunicó con Zelensky, Macron y varios líderes europeos y de inmediato cambió la conversación a reproches hacia la Unión Europea. Él acusa a Europa de alimentar la guerra comprando petróleo ruso, exige presionar a China y evita ser específico sobre nuevas sanciones. Trump presionó a los líderes europeos para que dejaran de comprar petróleo ruso y pidió aumentar la presión económica sobre China. Así lo escribe Reuters. Y Axios añade un matiz político y escribe que en una reunión en línea con Zelensky y los europeos, Trump declaró que Europa debe asumir la mayor parte de la responsabilidad para contener la situación. Y al final, tres medios, Bild, Axios y Reuters, escriben que ahora los europeos ni siquiera esperan que Trump imponga nuevas sanciones contra Rusia. Me llamo Alexi Pichi, discutamos este tema juntos antes de empezar. Les recuerdo que en este canal de YouTube publicamos reportajes analíticos diarios para que estén al tanto de todas las novedades. Suscríbanse al canal y denle like al episodio. ¿Qué dijeron exactamente y cómo sonó? ¿De dónde surgió el escándalo y por qué Trump perdió la paciencia con los europeos? Según las fuentes de Axios, Trump fue directo y declaró que Europa debe dejar de alimentar la guerra rusa y que Europa está obligada a presionar a China. Basta de dobles estándares. Ursula von der Leyen, según Axios, intentó responder con cifras y declaró: Europa disminuye el uso de gas ruso, impuso embargos al petróleo, fijó un tope de precios al crudo ruso y para 2027 planea rechazar totalmente el gas ruso. Pero el periódico alemán Bild registra el ánimo después de esta llamada y escribe que la parte europea ya no espera que Trump se atreva a imponer sanciones contra Rusia, aunque eso era precisamente lo que le pedían sus socios. Y otro detalle de la prensa alemana, la conversación fue en un tono elevado. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, acusó a Europa de consumir y comprar petróleo ruso a través de la India. Esta es una vieja queja estadounidense de los últimos meses, pero hoy la plantearon directamente en el contexto de la reunión de París sobre garantías de seguridad para Ucrania. Y aquí, como pueden entender, Trump realmente está tocando un punto sensible, está presionando el punto débil de Europa. Seamos honestos, sí, la Unión Europea casi eliminó la compra de petróleo que llega por mar, eliminó la compra de carbón ruso, pero las llamadas mezclas grises y la reexportación a través de terceros países siguen existiendo. En febrero, analistas del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio indicaron que en el tercer año de la invasión, la Unión Europea sigue comprando petróleo y gas ruso en cantidades significativas. En varios meses, las sumas superaron el paquete de ayuda financiera, es decir, los europeos pagaron a Rusia por gas y petróleo más de lo que asignaron en ayuda a Ucrania. Al mismo tiempo, la propia Comisión Europea informó públicamente, y aquí citaré su informe, la proporción de gas ruso cayó del 45% al 18% y para mediados de 2024 la proporción de carbón cayó a cero. En esta grieta surgió la disputa actual. Unos muestran el progreso diciendo: mira, ves, antes teníamos un 45% de dependencia del gas ruso, ahora es 18%. Ya no compramos carbón en absoluto y también estamos dejando de usar petróleo. Dicen, aquí están los números. Pero los estadounidenses muestran que no, que ustedes tienen lagunas y las están usando, que siguen comprando petróleo ruso, pero no directamente. ¿Por qué Trump está poniendo toda la carga sobre Europa ahora? Y Axios lleva varios días seguidos marcando la misma línea. La Casa Blanca está convencida de que algunos países europeos apoyan públicamente la iniciativa de Donald Trump, pero tras bambalinas están ganando tiempo y elevando las expectativas de Kiev. Hoy esto se tradujo en formulaciones ultimátum. Europa debe dejar de comprar petróleo ruso y presionar a China. Pero aquí surge una pregunta lógica. ¿Y las acciones estadounidenses? ¿Y dónde están los aranceles de Donald Trump que prometió contra China por comprar petróleo ruso? ¿Dónde están esas sanciones? Trump amenaza con sancionar a los principales compradores de petróleo ruso. Sí, de hecho, impuso ciertos aranceles contra la India, pero en cuanto a China, sus palabras quedaron en el aire. Hubo amenazas, pero no hubo nada concreto.
Todos escucharon, todos oyeron cómo Trump amenazó con imponer enormes aranceles contra China por comprar petróleo ruso, pero nunca los impuso. De hecho, Axios escribió a mediados de agosto que la amenaza de nuevas sanciones petroleras de Trump se desvanece porque eso sería doloroso para los precios y para los aliados. Durante la conversación de Donald Trump con los europeos el 4 de septiembre, según Bild, los europeos intentaron salvar la situación. Y los europeos propusieron reunir en 48 horas y enviar a Washington un grupo de trabajo sobre sanciones y acordar rápidamente una lista común de medidas. Los europeos dicen que no hay ningún problema, que en 48 horas reunirán al equipo, llegará a Washington y llegaremos a un acuerdo. Imponemos sanciones. Usted, Donald Trump, también. Trabajamos sincronizados y coordinados. Todo perfecto. Y ahora los medios alemanes y austriacos agregan que Trump exigía que los europeos no solo redujeran sus compras, sino que también presionaran a Pekín. Bruselas respondía: ya hay un tope al precio del petróleo, se persigue a la flota en la sombra y se cierran astilleros y seguros para barcos sospechosos. Únanse ustedes también. Sincronizamos la lista según los esquemas secundarios. Aquí volvemos a toparnos con la política, porque en la dirección china, Washington mismo equilibra entre amenazas y la realidad del mercado. Entonces, exigirle a la Unión Europea que lo haga en lugar de nosotros, bueno, suena bonito, pero no funciona bien. Y parece que Trump impuso aranceles contra la India. Los subtítulos fueron creados por mí y contra China no quiere. Por eso dice: europeos, ustedes ataquen a China, yo ataco a la India, porque China sigue siendo un competidor y adversario, mientras que la India es como un socio. Difícilmente responderá con dureza, es una jugada astuta. ¿Dónde está la verdad aquí? Sobre el hecho de que Europa financia la guerra, hoy Trump le dice a un europeo en una conversación: ustedes financian la guerra comprando petróleo ruso. La respuesta honesta está en el medio. Sí. Existen rutas grises a través de la India, la mezcla de estos blends, la reexportación, todo eso existe y hay que reconocerlo. ¿A qué se refiere con rutas grises a través de la India? Tal vez alguien se lo perdió. El asunto es que, de hecho, la India compra petróleo ruso con descuento, luego, por decirlo así, le cambia la etiqueta y envía ese mismo petróleo a Europa, pero ya a un precio un poco diferente. Resulta que Europa no le compra petróleo a Rusia, se lo compra a la India, pero en realidad sigue siendo el mismo petróleo ruso. Pero también es cierto decir que el volumen principal de compras de petróleo ruso en la Unión Europea lo mantienen Hungría y Eslovaquia. Y son precisamente esos países los que más critican las sanciones estrictas, y en política esos dos países son amigos de Trump. Hoy Axios destacó cuidadosamente esta contradicción. Cita: Hungría y Eslovaquia son los principales compradores directos en la Unión Europea. Es decir, si vamos a los hechos, las direcciones son conocidas. La única pregunta es si la Casa Blanca está dispuesta a presionar a sus amigos. ¿Qué implica esto para Kiev? Bueno, en primer lugar, se desmorona el mito de que Washington hará todo por todos. Se desmorona el mito de que las amenazas de Trump realmente valen algo. Y, como escribe hoy Bill, después de hablar con Trump, los europeos ya no esperan que Donald Trump imponga ningún tipo de sanciones contra Rusia. Hay que acelerar el paquete europeo y fijar el tope del petróleo ruso en $47.5. Filtros de seguros, muelles, flota oculta y cerrar estrictamente esquemas de reexportación. De verdad, ya basta de jugar a este juego ambiguo. En segundo lugar, aún hay oportunidades en París. Macron anunció que 26 países están listos para apoyar el alto al fuego en Ucrania por tierra, mar y aire y garantizar la paz. Este es un resumen de su conferencia después de la coalición de los dispuestos, que muchos medios de comunicación citaron hoy. En este contexto, la llamada de Trump es, en esencia, una prueba. Si Estados Unidos se involucra, perfecto. Si no, Europa está obligada a ajustar su estructura sin pausas. Surge la pregunta: ¿qué debe hacer Europa ahora, cuando es claro que Trump no impondrá nuevas sanciones a Rusia? Bueno, lo primero es sincronizar la lista negra europea de petroleros y aseguradoras con la británica y la canadiense, para cerrar las brechas que aprovechan los intermediarios. Los británicos y los canadienses todavía comercian con Europa. En segundo lugar, llevar hasta el final la investigación sobre esa mezcla de petróleo y establecer prohibiciones reales para que los barcos involucrados en la reexportación de los llamados blends rusos no puedan entrar a los puertos europeos. Eso es lo que hace la India, lo expliqué un poco más arriba. ¿Qué es eso?
En tercer lugar, no esperar a Washington sobre China, sino actuar donde la Unión Europea influye: seguros, arrendamiento de flotas, reparaciones, transacciones bancarias, etc. O sea, está bien cuando las sanciones están sincronizadas con Washington, pero cuando en Washington está Trump, que no piensa imponerlas, esperar una sincronización eterna es una decisión tonta. Y en cuarto lugar, explicar de manera transparente a sus ciudadanos que esto, saben, no es una especie de guerrita económica. No se trata de gas barato, es una forma de quitarle el oxígeno a la máquina militar rusa para acelerar el alto al fuego, aunque sea solo un alto al fuego. Por eso la llamada de hoy no es simplemente que Trump les gritó a los europeos como muchos intentan mostrarlo ahora. Esto es una prueba de fuego. La cuestión no es quién gritó más fuerte, sino quién puso sobre la mesa palancas concretas. Y Europa las trajo, desde la coalición de los dispuestos hasta nuevas sanciones petroleras. Sí, Europa también tiene sus pecados, y Estados Unidos ahora está en una encrucijada entre la presión y la táctica política. Para Ucrania, la moraleja es simple: hay que creer menos en esas promesas de 24 horas y enfocarse más en la tecnología, la mecánica, las sanciones y el fortalecimiento poderoso de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pues sí, y como si no. Todas esas declaraciones que se queden como declaraciones es mejor juzgar por los hechos. Eso es, esa conversación escandalosa de Trump con los europeos mostró que ya no piensa actuar por sí mismo, sino pasar la responsabilidad a otros. Repito, los europeos tampoco son santos en esta situación. Amigos, aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo. Cuídense. Adiós.